Privilegio para mí poder conocerles, pero qué bueno que estamos acá, dándole gracias al Señor y comiendo de la palabra de vida. Pero bueno, doy gracias a Dios y poder participar y recibir la palabra para este día. Espero que les sea de edificación para su vida. Quiero que abran sus Biblias en esta tarde. Dice la palabra de Dios, si ustedes me acompañan, en el libro de Romanos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios, diga a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo creo que esta palabra tiene una intencionalidad de parte de Dios, es poder cruzar de un evangelio individual a un evangelio corporativo. Entender que todo lo que Dios hace, lo hace en un cuerpo. Somos el cuerpo corporativo de Cristo. Nosotros entendemos que la iglesia es la propagación de Cristo sobre la tierra. Entonces entender esto es muy importante, porque cuando nosotros leemos los cuatro evangelios, encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a un Cristo que es individual de estos cuatro evangelios. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, cuando vemos los cuatro evangelios, estamos viendo un Cristo externo, estamos viendo a un Jesús que caminaba por la calle, a un Jesús que hacía milagros, a un Jesús que sanaba a los enfermos, a un Jesús que le decían Raboni, le decían maestro, era un maestro superior porque enseñaba la palabra de Dios. Pero cuando leemos el libro de Romanos, a los romanos, podríamos decir, hasta llamarlo el quinto evangelio. Porque los primeros cuatro evangelios hablan de un Cristo o de un Jesús externo. Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, estamos hablando de un Cristo interno, de un Cristo que habita y vive en cada uno de nosotros. Y es mucho mejor. Por eso nosotros estamos buscando no que solamente crezca la iglesia en números, sino que crezca Cristo, que Cristo sea incrementado en la vida de cada uno de nosotros. Cuando termine esta jornada, Dios va a pedirme cuenta a mí. No me va a pedir cuenta cuántas cosas hice, si prediqué esta mañana, si prediqué esta tarde, si estuve en algún lugar. Si la porción de Cristo en mí ha crecido, eso es lo que Dios va a recoger en este día de tu vida. Lo importante es que estés aquí, pero lo más importante es lo que suceda después que salga de acá. Y entender que este Cristo no está dividido. Cuando Pablo recibe un informe de la iglesia de Cloé, se lo hago así para no ir a la Biblia y que se nos vaya el tiempo, dice la palabra de Dios: he sido informado en 1 Corintios, he sido informado por los de Cloé, que hay algunos de ustedes que dicen que son de Cristo, otros son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas, y dice: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Solamente colaboradores. Pero el énfasis que yo quiero hacer es decirles que lo que estaba hablando aquí la palabra de Dios, dice: ¿acaso Cristo está dividido? Entonces, cuando hablamos de Cristo, también estamos hablando de la iglesia, porque Cristo y la iglesia es lo mismo. O sea, Cristo hoy, la iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado. Cuando Jesús fue a la cruz, su cuerpo fue molido, su cuerpo fue destruido. Cuando Cristo resucitó, dice: Dios, me preparaste un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Sí o no? Por eso nosotros no debemos averiguar, nosotros no tenemos que confundir que somos todos iglesia. Iglesia es cuando estamos en Cristo, cuando Él es la cabeza y nosotros como cuerpo. Usted solo no es iglesia. Usted es iglesia cuando está en un cuerpo. Cuando Dios le da una palabra a usted, no la da para usted, la da para un cuerpo y usted tiene que distribuirla. Cuando Dios te habla a tu vida, no es para vos solo, es para que cada uno de nosotros podamos ser distribuidores de esta gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Entonces, quiero decirles que este evangelio, cuando les hice leer de este mundo, porque dice la palabra, se ha enterado todo el mundo de lo que Dios está haciendo. ¿Qué era el mundo? Entonces entendemos que cuando Pablo escribe esta carta, los romanos, podríamos decir, cuando Pablo comenzó a predicar en Roma, ¿cuál era el mundo? Quiero contextualizar esta palabra, ponerle el contexto de esta palabra. Cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio, Roma ya llevaba 750 años gobernando el mundo. Roma gobernaba el mundo. Si nosotros nos ubicáramos en un mapa,
El imperio romano gobernaba desde Roma hasta Gran Bretaña y hasta Arabia. A eso se le llamaba mundo. Ese era el mundo donde Pablo predicaba, a donde había llegado la palabra, a donde había llegado Roma, hasta ahí era el mundo. Para Pablo el mundo no era lo que para nosotros hoy es el mundo, un globo terráqueo, un planiferio. Para esos días el mundo era donde Roma había llegado, ese era el mundo. Y dice que este evangelio ha corrido por todo el mundo. Por eso nosotros es importante entender esto, porque nunca podríamos entender lo que dicen las cartas si nosotros no entendemos el contexto político de lo que está escrito en esa carta, que la gente vivía en esa realidad. Por eso nosotros tenemos muchas veces una desconexión de una realidad donde nosotros estamos. Y, por ejemplo, si usted escuchara, leyera en el periódico de hoy, como hace un tiempo atrás leí, en uno de los diarios más importantes de la Argentina, que se llama Diario de la Nación o El Clarín, en la primera tapa había en un recuadro que decía: hoy en Indonesia hay un tsunami, que hay 700 muertos y 160 heridos. Eso para nosotros puede ser un dato estadístico, porque no sucedió dentro de nuestro mundo. Ahora, si ese tsunami hubiera sido acá en Lloret del Mar y hubiera afectado a alguna de tu familia, eso sería tu mundo. Para nosotros, o para mí ese día, cuando yo leí esa noticia, era un dato estadístico, porque no había ningún familiar mío en aquel lugar, no había nadie en aquel lugar, y para mí eso era parte del mundo, pero no es parte de mi mundo donde yo vivo. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, para nuestro mundo, cuando nosotros hablamos de mundo, es lo que afecta directamente a nuestra vida. Cada uno de ustedes que está acá tiene un mundo. Si a vos muere una persona en el día de hoy en esta ciudad, que no sea tu familiar, no va a afectar nada. Pero si muere alguien de tu familia, es muy probable que no estaba acá, porque tu mundo fue convulsionado, tu mundo fue sacudido. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el tamaño del mundo es realmente lo que nos importa. Podríamos decir, cuando terminemos esta reunión, podamos ver cuál es el verdadero tamaño del mundo, de tu vida. Por eso el Señor en este día nos pueda revelar cuál es el verdadero tamaño del mundo donde yo vivo. Para algunos, una tragedia puede ser un dato estadístico, pero para otros puede ser una tragedia en realidad, porque está tocando su mundo. En otras palabras, la iglesia siempre se preocupa por lo nuestro, por lo mío. Cuando nosotros queremos entender desde la mente de Dios, Dios va a trabajar en tu vida para que salgas de un evangelio individual a entres a un evangelio corporativo, entres a una vida de cuerpo y entiendas, salgas del mí para que entres en el su de Dios, en el suyo de Dios. Yo no puedo ver el mundo de Dios si sigo habitando en mi mundo. Para poder ver el mundo de Dios tenemos que hablar desde el Espíritu. Usted no puede ver el mundo de Dios desde una mente egoísta, de una mente que estoy pensando para mí. Yo quiero que Dios hoy me bendiga, que Dios me sane, que Dios toque mi familia, que Dios toque a mi marido, que Dios me dé una palabra para mí, porque hemos hecho del evangelio algo que es para mí. Y si no es para mí, no me gusta. Si el hermano que ministraba las canciones no tiene nada que ver con lo mío, con mi mundo, no me interesa. Quiero decirte que en la vida, si usted quiere entender cómo opera Dios, Dios no está pensando en ti. Lo único que todas las cosas que Dios creó, las creó para Él. Y todo lo que creó para Él subsisten si están en Él. Si no está en el mundo de Dios, no subsiste. Porque Dios creó, todas las cosas que Dios creó, las creó para Él, por Él, todo subsiste porque tiene un sentido de Él. Esta reunión no se trata de ti. No se trata de vos, se trata de Cristo. Primera pregunta, debemos preguntarnos en esta tarde si pertenecemos al mundo de Dios o sigo viviendo en mi mundo. Usted ora cuando se enferma.
usted va a predicar cuando tiene el pastor dice, hay que salir a predicar. Siempre tiene que ser movido por nuestros sentidos, por nuestro mundo. Viene un tiempo, si usted va a hacer la serie del Espíritu, me sirvió mucho eso, porque usted en estos tiempos, la palabra que usted más va a escuchar, que el Espíritu de Dios te dé testimonio. O sea, el Espíritu que mora en ti te va a dar testimonio. Y cuando el Espíritu de Dios te da testimonio, no anda preguntándose si vos estás sano, si tenés dinero, si tenés plata, porque Dios está regido no por tu situación, sino por la voluntad del que te gobierna. Te voy a decir así, Pablo cuando oraba en el libro de Filipenses, capítulo 1, estaba diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes quieran, porque el Dios produce una cosa, Dios produce dos cosas, diga, Dios produce dos cosas. Cuando usted está en Cristo va a producir dos cosas, el querer y el hacer. No primero el hacer, sino el querer. Pablo dice así, la voluntad de Dios va a provocar en tu vida el querer y después el hacer. No es el hacer primero, sino el querer. El querer hacer la voluntad de Dios, el querer vivir en su propósito, el querer vivir, salir de mi mundo, de mis problemas, de mis dificultades. Por eso yo le decía que hemos hecho un evangelio para nosotros. Bendíceme, tócame, guárdame, prospérame, ayúdame. Quiero una palabra para mi hijo, quiero una palabra para mi vida. No se trata de nosotros, se trata de la vida de Cristo que gobierna nuestro ser. Fíjate Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera, mire lo que dice acá, de manera, sin WhatsApp, sin auto, sin helicóptero, sin avión, sin nada, solamente con piernas o algún barco o alguien que lo llevaba. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? ¿De qué lo he llenado? Lea conmigo, ¿de qué lo he llenado? Del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, fíjense lo que dice ahora, me forcé a predicar, ¿qué dice? El Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está Cristo. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él, o sea, ¿de quién hablaba? ¿De qué tenemos que llenar? ¿De quién? ¿De qué debemos llenar? Nosotros a veces estamos llenos de nuestras aflicciones, de nuestros problemas. Si mi mundo está siendo colapsado por un problema, entonces lo metemos a Dios en nuestro mundo. Tengo que decirte que Dios no va a ir a tu mundo. Yo tengo que ir al mundo de Dios. Nosotros decimos, traiga a Dios a la familia. No, usted no lo debe llevar a Dios a la familia. Usted debe entrar en la familia de Dios, porque la familia de Dios, Dios no tiene la familia Pérez, la familia González o la familia lo que sea. Dios tiene una familia que es su iglesia. Yo no debo traer a Dios para mí como mi propiedad. Los judíos hicieron eso. Israel se adueñó de Dios. Como todos los dioses paganos, todos los pueblos paganos tenían Dios, entonces Israel se agarró a Dios y se lo agarró para él. Israel se equivocó, ellos debían distribuir a Dios. Por eso le voy a decir algo que le puede ofender. Si usted quiere ir, vaya a bautizarse al Jordán, pero Dios no está ahí. Usted puede ir a Israel, puede ir a Jerusalén, a mí me gustaría ir, pero Dios no tiene una nación. Dios ha edificado una nación de los que son lavados por la sangre de Cristo Jesús, una nación que nació de la cruz, una nación que se llama iglesia. Por eso Dios va a romper tu nacionalismo. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis no tus virtudes, sino las virtudes del que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted va a ver hoy grandes anuncios de grandes predicadores. Estamos anunciando malas virtudes. Oh, ese hermano, ese predicador tiene el don de sanidad, tiene el don de lenguas, tiene el don de aquello, tiene el don de esto. Pero ¿sabe qué? Puede tener los dones, pero no se trata de tener los dones, sino tener el don. ¿Y sabe quién es el don? Es Cristo. Por eso Jesús dice, muchos dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos los enfermos. No sé quién sos.
Porque si quieres funcionar en los dones, no se trata de hacer, sino se trata de tener el don. Y el don, el regalo de Dios, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, yo no fui con potencia de señales y milagros, pero no está llenando de potencia de milagros, sino todo lo que estoy haciendo, lo estoy llenando de Cristo. En otras palabras, Jerusalén hasta el Ilírico lo he llenado de la vida de Cristo. En otras palabras, he entrado al mundo que Dios gobierna. Yo le decía esta mañana a los hermanos, cuando usted lee en Timoteo y dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Dios no es mediador entre una pelea, Cristo es mediador. ¿Sabe lo que la palabra mediador quiere decir? También medio, quiere decir ámbito. Dios es el ámbito, Cristo es el ámbito donde Dios opera y hace maravillas. O sea, no es Dios entrando a tu casa, es vos entrando al ámbito de Dios. Cuando Israel salió de la esclavitud, no salió de Egipto, entró en Cristo. Es una sombra y una figura. Dice que tenían que matar un cordero, ¿tipo de quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Qué tenían que agarrar sangre? ¿Tipo de quién? Tenían que agarrar los postes, ¿tipo de quién? De una cruz. ¿Y qué tenían que pintarlos con sangre? Y que tenían que cruzar la puerta. Cuando ellos cruzaron la puerta, ellos no salieron de Egipto, ellos entraron en Cristo, porque Jesús dijo después, yo soy la puerta. Sabe que salió del mundo, que dejó las drogas, que dejó esto, que dejó la brujería, que dejó el macumba, que dejó todas esas cosas que nosotros hablamos y le damos tanta importancia. Nosotros sabemos de dónde salimos, pero no hemos sabido a dónde hemos entrado. Y en esta tarde yo quiero que usted entienda que usted ha entrado a la vida más gloriosa, usted ha entrado a la vida más poderosa, usted ha entrado a la vida de su Hijo, usted es partícipe de la vida de su Hijo. Dios lo hizo participante de una naturaleza divina, Dios lo metió en el Hijo, Dios lo hizo nacer de nuevo por un nuevo nacimiento, lo sacó de una vieja vida que usted no podía agradar a Dios, por más que decía me quiero portar bien, no puedo. Había una ley, 10 mandamientos para tratar de mantener al tipo que pudiera agradar a Dios, pero el hombre, la ley era ineficiente, no podía. Dios te sacó de Egipto, no te sacó, Dios te introdujo a Cristo. Usted ha sido introducido a una vida gloriosa. Usted ha salido de su mundo para entrar en el mundo de Dios, donde usted no gobierna más, sino quien gobierna es Cristo sobre nuestras vidas. Hermano, nosotros hemos sabido más lo que dejamos, pero no sabíamos dónde estábamos. Usted salió de su mundo para entrar al mundo, a la vida del Espíritu, a la vida donde Dios gobierna, donde usted ya no gobierna más, sino quien gobierna ahora es Cristo en nosotros. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Por eso muchas personas hoy viven amargadas y viven tristes, encerrados en un mundo de 4 paredes. Y queriendo llevarlo a Cristo ahí, que Cristo es la alegría de nosotros, es el monigote, es el que nos hace reír. No, no, no. Él es el Señor. Él es el Señor al cual yo adoro, al cual yo me rindo, a quien yo reconozco como la autoridad de mi vida. Pero en esta noche Jesús dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Pero nosotros solamente vamos a ir donde es nuestro mundo. Dios lee nuestro corazón, y escuche esto, Dios lee nuestro corazón, estudia nuestro espíritu, y por eso nos dice que nuestro mundo tiene 10 cuadras. Nuestro mundo tiene 10 cuadras. Entonces Dios te dará combustible para 10 cuadras. Y yo voy a decir, ¿por qué Dios no me da más? Porque Dios te leyó en el espíritu que tu mundo tiene 10 cuadras, 1000 metros. Entonces Dios te dará para 1000 metros. Si nuestro mundo son 4 personas, habrá comida para 4 personas. No deja de mirar de dónde saliste. No, porque yo vengo de Honduras, yo vengo de Argentina, porque mi padre esto, porque mi abuelo y mi tatarabuelo era brujo. Deja de mirar para el pasado.
Porque yo tengo una maldición que me hicieron los brujos de Honduras. Yo tengo una maldición que me hicieron los brujos de Argentina. No, ¿sabe qué? Usted cuando lea Mateo capítulo 1. Hay un libro de la genealogía. Usted no procede de su tatarabuelo. Usted nació. Usted procede de Cristo. Usted viene, su línea genealógica es Cristo. Usted ha salido de un mundo y ha entrado al mundo de Dios. El mundo que podamos ver en Dios se llama visión. No es algo que vemos. Visión tiene que ver con el mundo que vos estás viendo. Yo quiero decirte, iglesia, Dios va a abrirte los ojos. Dios va a derribar velos para que puedas ver lo que Dios te quiere revelar en estos días. Fíjate Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿A qué? Usted tiene que ser fiel no a la visión. Me encanta lo que está dicho ahí. Pero eso es una visión. Otra cosa es la visión celestial. Usted tiene que ser fiel a una visión celestial. Nosotros nos encanta hacer declaraciones y yo estoy de acuerdo con esto. Pero nosotros no tenemos que ser tan fiel a esa declaración que nosotros hemos, sino que somos fieles a una visión celestial. Y esa visión celestial es Cristo. Por eso hoy tenemos gente más fiel a una institución que a Dios. Tenemos gente más fiel a un discipulado que a Cristo. Tenemos más gente más fiel a un hombre que a Dios. Tu fidelidad en primer lugar es a Dios. Está bien que seas fiel a un hombre, pero tu primera fidelidad es a Dios. La iglesia se ha acostumbrado a vivir en lo mío. Si a mí me dan algo, yo voy a dar. Entonces pido para que llevarle al mundo de Dios. Bueno, yo le doy plata, deme en comida. Cuando Dios nunca te pidió nada a cambio. Dios se dio por amor. Entonces, cuando las cosas las hacemos desde mi mundo, por eso nosotros tenemos en la iglesia mucha gente que reclama, porque cuando no es hecha en el amor de Dios, usted siempre va a tener problemas y hay gente que siempre va a estar reclamando algo. Y somos como el hijo mayor que se quedó en la casa. Papá, ¿sabes una cosa? Tu hijo que malgastó el dinero con prostituta y malgastó el dinero y se fue de la casa, perdió la herencia, dilapidó la herencia, él la malgastó y ahora estás haciendo un cordero para él. Estás haciendo el mejor cordero que tenés para él. Y yo, que siempre estuve contigo, nunca me porté mal, siempre hice las cosas. Y el padre que le dijo, ¿sabes una cosa, hijo? Todo lo que yo le estoy dando a él estaba, siempre estuvo. La más que vos nunca me lo pediste, nunca lo viste, siempre viste tu esfuerzo, nunca viste la gracia, nunca viste el amor del padre. Porque, hermano, lo importante no es que el hijo volvió, sino que el hijo aprendió la lección que el padre era, que dijo, volveré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hay pan. ¿Por qué la gente va a venir a las iglesias? ¿Por qué va a venir acá? ¿Sabe por qué? Porque te va a encontrar no con una canción, sino que te va a encontrar con el pan de vida que es Cristo en ti. Con el pan que estás comiendo todos los días. Esta generación, los jóvenes, yo no estoy haciendo apología de nada, pero te estoy diciendo que hay muchos jóvenes que se fueron de la iglesia, que se fueron, ¿saben por qué? Porque se cansaron de no tener pan y el mundo les ofreció un pan que nos sacia, les ofreció un pan que es temporario, pero en algún momento prepárate porque van a volver a la casa del pan y van a decir, acá en esta casa hay abundancia de pan, hay pan vivo, hay pan que es Cristo, no el pan de la religión. En el mundo hay aflicción, pero confiad, yo he vencido. El mundo que está acá adentro, la vida del Espíritu gobierna lo de afuera. Escuche esto, Jesús un día iba en la barca, ¿no es cierto? Iba con los discípulos y se quedó dormido. Como me voy a quedar dormido yo hoy cuando me vaya de acá, en el auto, mientras los hermanos manejan. Y de pronto hay una tormenta, se desata una tormenta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y qué hacen los discípulos? Empiezan a sacar agua y lo empezaron a mirar a Jesús y no hace nada. Y esto, y me imagino Pedro y Juan. Pedro, que era terrible, y los otros que estaban meta a discutir. Como vos, cuando las cosas no funcionan en la iglesia, la culpa la tiene alguien. Y están diciendo, hasta que al último lo despertaron, maestro, ¿qué pasa? ¿No ves que perecemos? Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe dónde estaba Jesús? Usted me pregunta, ¿dónde estaba Jesús?
La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Vamos a decir así, físicamente Jesús estaba ahí, pero Él no estaba ahí. Estaba en lugares celestiales donde no hay tormenta, donde las tormentas no gobiernan, sino que Jesús, desde la vida que Él tenía, estaba gobernando la tormenta. Porque cuando se despertó, dijo: hombres de poca fe, le dijo al viento: calla, y al mar, o al revés, no me acuerdo si calla y enmudece, y se hizo grande bonanza. Lo que gobierna tu interior va a gobernar lo que está dentro. Las tormentas que estás pasando, si están siendo gobernadas por una vida que está dentro tuyo, vas a gobernar lo que está afuera. No importa lo que estás viviendo afuera, sino desde la vida que portás, todo lo estarás gobernando. En el mundo, ¿qué tendréis? Pero confiad, yo lo vencí. Romanos 7, verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y sigamos leyendo el capítulo 8, si me acompaña, capítulo 8, y dice así, el versículo 1. Ahora pues, digamos todo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en... Diga, no con, en. Una cosa es con, y otra cosa es en. Hay un gobierno. En otras palabras, voy a decirlo así: estar en Cristo es como el agua que está dentro de esta botella. El agua va para donde quiere. ¿Quién le contiene el agua? La botella. Estar adentro de Cristo. Usted no va a ser más santo porque quiera escuchar más Biblia, sino debe estar en. Ahora mire, léalo más adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, diga, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué más? Entonces, hay una ley que opera en nosotros, que es la ley del pecado, está dentro. Pero Dios creó una ley más fuerte, que es la ley del Espíritu de vida. O sea, vamos a decir así, la ley del Espíritu de vida puede gobernar la ley de la mente, la ley del pecado. Es como la ley de gravedad. Si usted quiere tener, por ejemplo, vamos a alzar algo pesado, pero no tengo algo pesado. Si yo digo que voy a sostener esa flor, la voy a tener, la voy a tener todo el día. Las puedo tener, pero va a operar una ley de gravedad. La ley de gravedad me la va a tirar cada día más abajo. Es lo mismo que yo paro acá y digo, yo voy a salir volando para arriba. Y salto y hago, ¡tin! Cae. ¿Por qué? Porque hay una ley que opera y que me tira. Dios dice que ahora, por estar en Cristo, hay una ley que opera en mí y es la ley del Espíritu de vida. En otras palabras, lo que vos no podías hacer porque te encontrabas en el mí, que vos te dabas cuenta que tenías errores, que tenías fracasos, que querías hacer lo bueno y no podías, que querías servir al Señor y no podías, que querías esforzarte y ser un mejor marido y te das cuenta que tenés un carácter podrido, que querías ser una mejor esposa y te das cuenta que fallás. Esa es la ley del pecado que opera en nosotros. Pero Dios en Cristo Jesús ha puesto dentro de nosotros la ley del Espíritu de vida para que puedas vivir una vida en plenitud. Que no seas vos, sino que sea Cristo el que nos está guiando a toda la verdad. La ley es así, la ley es como el termómetro. Cuando usted tiene fiebre, el termómetro, ¿qué hace? Te marca la fiebre, pero no te quita la fiebre. La ley de la muerte es esa. La ley que había puesto
la ley de Moisés. La ley te marcaba, es como un termómetro, te marca, pero no te puede librar. El termómetro te marca la fiebre, pero no te la quita. La ley no me fue dada para ayudarme. La ley fue dada para que manifieste la naturaleza caída que hay en mí. En otras palabras, voy a decir, quiero servir al Señor, y la ley te dice, ja. No vas a poder en tu fuerza. No se trata en fuerza de voluntad, se trata por la vida. La ley va a hacer y va a mostrar en tu vida una total ineptitud, porque la ley te va a marcar todos tus errores. La ley te va a decir que vos sos débil, te va a decir todas las cosas que vos te imaginás. Pero Dios nos dio la ley para que la obedezcas. La ley fue dada, en otras palabras, para que usted la desobedezca, para que usted conozca el conocimiento del pecado. Usted por la ley, cuando usted dice la ley, no adulterarás, usted está conociendo el pecado. No robarás. La ley marcaba el pecado, pero no lo podía sanar. ¿Se da cuenta? Por más que usted cumpliese la ley, no podía. Necesitaba algo más poderoso. Y no necesitaba un culto emocional. No necesitaba un culto que decimos, hoy vivo la gloria de Dios, hoy sentimos la gloria de Dios. La gloria de Dios no es un sentir. La gloria de Dios es algo que se ve. Porque cuando lo vieron a Jesús dijeron que era lleno de gloria y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gloria no es algo que se siente. La gloria es algo que se ve. Por eso Dios puso una ley más fuerte. Dios puso la ley del espíritu de vida para que usted pueda vencer lo que no podía hacer, lo que la ley te decía que usted no lo podía hacer. La ley que opera ahora, la ley del espíritu de vida, que es Cristo Jesús en vosotros, te va a ayudar para que hagas toda buena obra, para que puedas vencer todos tus temores, para que puedas derribar todas tus flaquezas y para que puedas operar desde una vida que fue consumada en la cruz. No tengo el tiempo, pero Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos, juntamente con Cristo. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué ahora a España, tuve que pasar por la aduana y traje el pasaporte mío. Ese es el documento mío de identidad. ¿Sabe cuál es tu documento de identidad? Tú tienes que estar plenamente identificado con 3 cosas. Entonces, cuando usted lee el capítulo 7 de Pablo, 7:23 al 24, está hablando Pablo de mí, miserable de mí, su palabra era de él. Estoy viendo que yo no puedo. Ahora, una cosa es tener a Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Nosotros fuimos colocados, usted fue colocado en la vida de su hijo. Por eso el diablo no quiere robarte tu auto. ¿Sabe por qué lucha el diablo? Te quiere sacar de acá. Una posición que tenés en Cristo, una posición de hijo, una posición que vos no ganaste, una posición que vos no hiciste nada. Dios te colocó en su hijo. El diablo te quiere sacar de ahí. Colosenses capítulo 1 dice que nosotros fuimos trasladados. ¿De dónde? Entonces, ¿por qué seguimos peleando con el diablo? Si nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ¿usted cree que el diablo tiene entrada ahí? ¿Usted cree que el diablo puede hacerle algo? Sacó de las tinieblas y está en el reino de su amado. ¿Usted cree que el diablo puede entrar a tu casa? El diablo puede entrar a tu vida si usted está colocado en Cristo, si usted permanece en Cristo, si usted solamente dice yo estoy con una cosa. Los con se puede separar, pero otra cosa es mucho más profundo. Usted le puede decir así, estamos con Cristo. Eso es bárbaro, no está mal, pero es más completo y más exacto es estar en Cristo. ¿Usted cree que el diablo, usted cree que el diablo puede entrar ahí? No, es que el diablo me molesta. No, es que el diablo, no, que esto. No. ¿Por qué? Porque no hemos sabido a dónde entramos. Diga, entramos a la vida de su Hijo. Por eso un día Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tu pie. Quita el calzado de tu pie, porque esta tierra es santa. Sácate el calzado. En otras palabras dijo, ponte en mis calzados y te voy a enviar a librar a mi pueblo. Usted no entra, usted no trae a Dios a su mundo. Usted entra al mundo, a la vida de Dios.
Usted entra al gobierno. ¿Qué es reino? Reino no es una linda declaración. Buscad primeramente Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino. ¿Qué es el reino? El reino es gobierno. Usted ha entrado al gobierno del Espíritu. Usted ha entrado al gobierno de Dios, donde ya no hago lo que quiero, sino hago lo que el gobierno gobierna en mí. Por eso el Señor le dijo a Pedro: antes ibas para allá, ibas a lo que querías, pero ahora hasta vas a ser crucificado al revés. Vos estás siendo tomado por una vida. Usted entró a un mundo que es mucho más grande que Roma, que es mucho más grande que el mundo que tenemos. El mundo de Dios no es un planiferio. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo. Entonces, ¿qué pues diremos? Nada podemos hacer. Entonces encontramos que nuestro gobierno es lo que nosotros hemos determinado, lo que es nuestro mundo. Entonces en esta noche dice la palabra de Dios, por verso 29 de Romanos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo nos está diciendo que podemos migrar para tener a Cristo y estar en Cristo, entendiendo que Cristo fue el primogénito del Padre. La palabra primogénito no solamente es primer hijo, sino que sirve para mostrar cuál es la medida única. Diga, ¿cuál es la medida única con la que Dios va a medir a todos nosotros? ¿Sabe cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? La medida es su Hijo. No somos nosotros. En otras palabras, Dios va a recoger cuánto Cristo ha crecido en nosotros. Entonces Dios te puede dar combustible para una nación, porque tiene la medida de su Hijo. Entonces Dios te puede proveer palabras para tus hijos, porque has salido de tu mundo y empezaste a ver desde Dios cuál es el mundo. Empezaste a ver esta ciudad no desde tu manera egoísta, la empezaste a ver de como Dios la ve. Empezaste a ver a tu hijo que está en la droga como el Padre lo ve. Una cosa es ver a Cristo y otra cosa es ver desde Cristo. Empezar a ver desde Él. Cómo ve a tu esposa, cómo ve tu casa. Nosotros tenemos una visión muy egoísta. Todo es para mí, todo es para mí. Por eso queremos milagros para nosotros. Queremos sanidad para nosotros. Los apóstoles, yo le decía a los hermanos, mira, Pablo tenía casi un poquito más de 40 años. ¿Quién tiene 40 años acá? Un hombre tremendo de Dios. ¿Sabe qué le hicieron a Pablo? Le cortaron la cabeza. Dios no lo salvó. No lo salvó. No lo ayudó. Le dijo que le corten la cabeza. ¿Sabe cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreo? Muchos de ellos murieron. Nadie los ayudó, pero murieron dándole gracias al Señor, entendiendo que habían entrado al mundo de Dios. Muchas madres recibieron a sus hijos como muertos, esperando la resurrección, porque Dios no los ayudó. Apagaron fuegos, derribaron, liberaron ejércitos, taparon bocas de leones, fueron quemados en el circo romano, los llenaban de brea, porque un loco como Nerón gobernaba Roma y la incendió. Y dijo, fueron los cristianos los que la incendiaron. Entonces los persiguieron, los metieron presos, los llenaban de brea y los quemaban vivos, y Dios no los ayudó. Porque cuando tú entras al amor de Dios, dice Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nada es tuyo, querido. Tienes que dejar lo que te crees que eres dueño. Pablo dice, yo estoy en la cárcel, Filipenses capítulo 1. Y Pablo dice, Dios no me saca de acá. Pero ¿saben qué? El evangelio está corriendo por todos lados. Los hermanos cobraron ánimo al ver mi cárcel, porque Roma no me tiene preso. Porque antes que Roma me metiera en esta mugre, en esta relleno de nido de ratas, yo soy prisionero del amor de Dios. Estoy preso en su amor. Estoy preso en el amor de Dios. No puedo hacer otra cosa. Dios te va a sacar de tus mí para estar
entrar en Él para que veas su amor. Dios te va a proveer, porque Dios en su amor siempre se provee. Tienes que salir de tu mundo para ver a Cristo, que todo está bajo control del Señor. Escuche ahora y lo dejo. 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera cosa, ¿qué pues diremos? Si Dios, recuerde lo que dije al principio, Dios hace todo en un cuerpo. No habla de mí, Pablo, acá. ¿Y de quién está hablando? De nosotros. La gracia de Dios es la que sustenta todo lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros nos enfocamos en lo correcto, fíjese, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién? No contra mí. ¿Quién contra mí? Sino ¿quién contra nosotros, su iglesia? Hasta que no veas el cuerpo, que es la iglesia, no podrás ver el obrar de Dios. Cuando pasamos de mí a nosotros, tenemos fe y la sensación espiritual de que tenemos la protección de Dios sobre nuestras vidas. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra mí? No lo sé. Pero ¿quién contra nosotros? Nadie.